Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Hola, bienvenidos a su programa favorito de salud, Falando de Salud, en la televisión del Correo. Una semanita más para contarles cosas que esperemos que les resulten interesantes y desde luego van a ser muy serias, ¿eh? María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí, Ignacio. Y después de saludarles a ustedes y a María, y más me vale, ahora ponerse en posición de saludo, en primera posición de saludo. Doña María Almodóvar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues don Ignacio Balboa, doctor, hoy en Falando de Salud, entrevista a un cardiólogo de HM Rosaleda. A continuación el público plantea sus dudas sobre prevención cardiovascular. Aprenderemos además qué es más saludable, si la glucosa o la fructosa. Y por último recibiremos unas recomendaciones dirigidas principalmente al paciente diabético. Pues efectivamente vamos a hablar de algo, ¿cómo les diría yo? Muy serio. A ver, no se asusten, ¿eh? Pero es que resulta que de lo que vamos a hablar es de la causa de más del 30% de las muertes en todo el mundo. En el año 2012, 17 millones y pico de muertos provocados por el asunto del que vamos a hablar. Vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. Una auténtica epidemia, por cierto, en los países desarrollados, que ya saben ustedes que yo les digo muchas veces que esto de la raza humana es muy curioso. La mitad se mueren de hambre y la otra mitad nos matamos de excesos. Bueno, pues uno de los excesos, una de las cosas que provocan son las enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto, ¿quién no conoce a uno de los mejores expertos en Galicia y en España sobre enfermedades cardiovasculares, el doctor Antonio Amaro? Don Antonio, bienvenido. Bien hallado, gracias. Oye, vamos a ver, que mucha gente todavía se lía un poco con esto de las enfermedades cardiovasculares. Como dicen los andaluces, ¿esto qué es lo que es? Muy bien. Vamos a ver, enfermedad cardiovascular es una enfermedad del corazón, pero que está producida por una alteración en su riego, en las arterias que lo riegan, o sea, en los vasos. El corazón es una bomba, es un músculo que consume energía. La energía se la facilita el riego sanguíneo. El riego sanguíneo viene a través de las arterias coronarias. Si hay una enfermedad de cualquier tipo en estas arterias, este corazón sufre. Y sufre, luego lo vamos a ver, de distintas maneras. La más frecuente es la angina de pecho, porque hay menos cantidad de sangre que llega al corazón. El infarto de miocardio, cuando ya no llega nada. La cardiopatía isquémica, cuando esto es crónico, esto lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en los diabéticos, ya que vais a hablar de la diabetes. La causa número 1 de muerte del diabético es el infarto agudo de miocardio. Y un tema muy interesante que acabas de comentar al principio, que así como es la causa de muerte número 1 en los países desarrollados, y poníamos siempre en un segundo lugar los países en vías de desarrollo, mentira. Ahora ya. Mentira. En la India, en la China, ya es una de las primeras causas de mortalidad. Claro.
con el coste que esto va a suponer para el futuro. Lo que pasa es que eso les pasa por querer parecerse a los occidentales. Efectivamente. Están aprendiendo lo malo nuestro eso es. en vez de aprender lo poco bueno que tenemos. Está claro. Yo creo que tenemos muchas cosas buenas, pero bueno, Muchas, eso es quizás otro Sí, debate, tenemos doctor. ¿Cuáles son esos factores que nos exponen al riesgo y, sobre todo, cómo se evalúan? Vamos a ver. La enfermedad cardiovascular, es decir, la enfermedad de los vasos sanguíneos y como consecuencia la enfermedad del corazón, es lo que llamamos una enfermedad multicausal, multifactorial. No hay una causa sola. Hay un número de causas que llamamos factores de riesgo. Podemos luchar contra algunos, contra otros no podemos luchar. No podemos luchar contra la herencia. Hay una carga genética, hay personas que heredan, desgraciadamente, una predisposición a que sus arterias se enfermen. Tocouyes. Segunda, y esto nos toca a nosotros, Sí. el hombre. El hombre, hasta que la mujer empieza con la menopausia, tiene una carga propia que es inevitable y hay que considerarlo. Es una enfermedad sexista. Es sexista, negativamente. Negativamente, claro. Y por último, la edad. Cuantos más años cumplimos, más riesgo tenemos de que todos estos factores de riesgo que están actuando sobre las arterias hayan tenido tiempo de actuar. Y ahí tampoco podemos luchar. Pero, por otro lado, tenemos los factores de riesgo evitables, contra los cuales sí podemos luchar. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la vida sedentaria. Si ponemos en este momento, si ponemos en un plato de la balanza en factores de riesgo, todos los factores de riesgo, y en el otro la vida sedentaria, casi pesa más la vida sedentaria que todo el resto de los factores de riesgo. Claro, porque esa es la que provoca obesidad, diabetes, eso es el desencadenante. Exactamente. Un obeso es más hipertenso, Claro. es más diabético, tienen muchos más factores de riesgo, tienen más inflamación y acaba teniendo más enfermedad vascular. De hecho, Antonio, empezamos a ver la diabetes B debido a la obesidad. Antes prácticamente no existía. Efectivamente. Claro. Todos estos factores que llamamos evitables, contra ellos sí podemos luchar. Cambiar el sistema de vida, ejercicio físico reglado. Y además, un error. No hay que matarse haciendo ejercicio físico. Dedícale media hora diaria de ejercicio físico. No le dediques 3 horas el fin de semana claro. a matarte en un gimnasio. Eso no sirve absolutamente Para nada. Sirve para lesionar una rodilla, Sí. un tobillo. Sobre todo a ciertas edades. Sobre todo a ciertas edades. Y durante toda la vida. Y durante toda la vida. Media horita diaria de paseo a paso rápido. No es tan difícil. Claro que no. Es cierto. Y eso ha demostrado, tanto en el hombre como en la mujer, que previene, pero vamos, casi tanto como toda la medicación que nosotros podemos darle a un paciente que tenga una enfermedad de las arterias coronarias. Y luego tenemos todo el resto. Hipertensión arterial, el mal de nuestra época. El 60% de la población gallega es o será hipertenso. Cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo rápido. Hay que tomarse la tensión y empezar a pelear contra la tensión en cuanto se detecta. Por cierto, que uno de los mejores sistemas es precisamente el ejercicio. Efectivamente. El individuo que hace ejercicio tiene la tensión arterial más baja que el individuo que no hace ejercicio. Está claro. Al final siempre Hay que volvemos moverse. a lo mismo. El colesterol. Pues el colesterol es lo que se va a depositar en la arteria para irla obstruyendo. Claro. Cuanto menos colesterol tengamos, menos probabilidad vamos a tener de que este colesterol se deposite en la pared arterial y que no se va a obstruir la arteria. Tenemos que luchar ¿cuándo? También aquí yo matizaría porque ya es más difícil. Sí. Primero, tenemos que saber cuánto colesterol tiene el individuo, pero cómo es el colesterol que tiene este individuo. No todo el colesterol es igual. El colesterol, no debemos de olvidar una cosa, que el colesterol es imprescindible para la vida. Totalmente. La membrana de las células está hecha de colesterol. Es tan imprescindible que el organismo se asegura 2 vías para tener colesterol. Una, la alimentación, metemos colesterol comiendo, y otra, fabricamos colesterol. Estamos fabricando permanentemente colesterol. No podemos arriesgarnos a quedar sin colesterol. Claro. Los enfermos con cáncer en fases terminales tienen colesteroles bajísimos, Sí. porque no producen colesterol.
Bien, ¿qué pasa? Como el colesterol es indispensable y tiene dos fuentes, hay un sistema que hace que el exceso de colesterol, el propio hígado, lo va recuperando y eliminándolo de la circulación. Pero a veces se equivoca y falla. Y entonces solo produce colesterol, pero no elimina colesterol. Ya. Así tenemos, cuando este sistema falla, inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar los alimentos que tengan mucho colesterol. Pero en una alta proporción de casos esto ya no es suficiente, porque el organismo no se deja engañar. Claro. Muy bien, no entra colesterol por la boca, fabrico más. Claro. Y me quedo tan ancho. Claro. Y no lo elimino y asunto arreglado. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros que actuar, gracias a Dios, tenemos fármacos potentes, Sí. Fármacos muy buenos, que nos ayudan a mantener cifras de colesterol dentro de valores normales. De todas maneras, lo que está claro es que el refranero popular, que es muy sabio, siempre ha dicho primero, no se fai pallero sin palla. Exactamente. Y segundo y más importante, menos plato y más zapato. Así es. Bueno, y si hablamos de prevención, bueno, pues ya más o menos lo Prevención. estuvo diciendo, pero esto se resume sobre todo en que hay que moverse, hay que alimentarse mejor. Número uno, ejercicio físico. Sí. El ejercicio físico no hace nunca, jamás daño. El individuo que ha tenido un infarto de miocardio tiene que hacer ejercicio físico. El individuo que tiene angina de esfuerzo tiene que hacer ejercicio O sea, físico. que cuando cogen un poco de miedo y dicen, uy, yo no vuelvo a hacer un sobreesfuerzo, no vaya a ser No, que me dé eso un es peor. infarto. Hay que arreglarlo. Claro. Tenemos procedimientos para saber qué cantidad de ejercicio físico puede hacer un individuo que ha tenido un infarto de miocardio. Ahora tenemos una prueba de Prueba de esfuerzo esfuerzo y ya está. y vemos hasta dónde podemos llegar. A mí me llamaba la atención antes cuando decía que los hombres son los más afectados, pero que la mujer también parece Bien. que... Ahí viene el interés de A ver, María, que siempre está preocupada. Y vamos, la verdad es que la pregunta es cabal. Es cabal porque en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística de España, que se publicó el último año que recoge es el 2014, la causa número 1 de muerte en la mujer es la enfermedad isquémica, la enfermedad cardiovascular. Sí, señor. No es el cáncer de mama, no. Ni el cáncer de ovario, ningún tipo de cáncer. Se mueren más mujeres del corazón que hombres. En cambio, los hombres se mueren más de cánceres que de infartos. ¿Y eso por qué? Bien. Ahí viene la aplicación. Esa es una muy buena pregunta también. Primero, punto uno y clave. Gracias a Dios, el hombre y la mujer no somos iguales. Yo prefiero que no lo seamos. No, yo también sería muy aburrido. Sí, el hombre y la mujer no somos iguales. Un elemento importante es que la mujer es más pequeña. Tiene menos tamaño, menos superficie corporal. Entonces sus arterias son más pequeñas. Y el endotelio es la membrana que recubre todas las arterias y todas las venas, que hace que la sangre pueda circular sin coagularse. En múltiples circunstancias, cuando hay colesterol, cuando hay diabetes, cuando hay mucho estrés, cuando hay inflamaciones crónicas, esa membrana empieza a funcionar mal. Es la disfunción endotelial. Sí. Y el endotelio de la mujer es más reactivo que el del hombre. Es más sensible. Tienen la piel más sensible las mujeres. Exactamente. De toda la Claro. vida. Entonces, hasta por dentro, hasta Sí, por dentro. hasta por es dentro. más fácil que se rompa Sí. Sí. y que se pueda producir un evento arterial que puede conducir pues, o a un infarto de corazón o a un accidente cerebrovascular o cualquier alteración en relación con los vasos. Y así que el estrés afecta entonces, El ¿no? estrés afecta, es la clave, es clave. Un estrés pues, puede provocar un infarto en una arteria sana, simplemente porque rompe el endotelio, ahí se deposita sangre, se forma un coágulo, se tapa la arteria. Y ya la y tenemos liada. patapaz. Ya la tenemos liada. Patapaz. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué las mujeres se mueren tanto del corazón, a pesar de que ahora estamos alerta permanentemente? Sí. Pues, primero lo que decía, que las arterias de la mujer responden un poco distinto que del hombre. También es cierto que hay que matizar. Hasta que la mujer tiene la regla y tiene sus periodos, está protegida. Sus hormonas están protegiendo su sistema circulatorio. La naturaleza ha decidido que una vez que la mujer ya no puede tener hijos, sobra. ¿Qué hace? Pasa a ser un hombre, desde el punto de vista vascular, perdón. Sí. Y entonces ahí ponemos un punto cero.
Una mujer, desde el punto de vista cardiovascular, es distinta desde que comienza la menopausia hasta que termina su edad de lo que era antes de tener su menopausia. Entonces ahí tiene exactamente el mismo riesgo que el hombre. ¿Qué hacer fundamentalmente? Primero, prevenir. Así como el hombre decimos, bueno, pues a partir de los 45 años no sobra echarse un vistazo. Analítica, electrocardiograma, contarle al médico lo que te pasa. Y decirle la verdad. Y decirle la verdad. Sí. La mujer, desde que empieza con la menopausia, debería de echarse un vistazo para poner un punto cero. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es muy interesante tener un electrocardiograma de una persona antes de que sucedan las cosas. Claro, para tener algo que comparar. Exactamente. Una vara de medir. Una vara de medir. Podemos decir, a tal edad esta persona estaba así. Ahora está así. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué está pasando? Muchas veces llegan tarde a ese diagnóstico. Y hay otro problema. Y eso ya es cuestión de forma de pensar. Un hombre tiene dolor en el pecho. El dolor es intenso, la angustia, no puede respirar, una angina de pecho, y va al médico. Una mujer tiene dolor en el pecho y le busca una explicación. Hombre, me duele el pecho porque esta mañana me enfadé con fulanito y ahora me tal. O porque ayer me pasé y no sé qué. Y bueno, ya me pasará. Ya me pasará, y luego la sensibilidad de la mujer al dolor es superior, más alta que la del hombre. Cierto. Entonces, primero, al buscar la explicación demora el tiempo. Y en un porcentaje muy alto de casos le encuentra explicación. Eso es dramático. Otra cosa es que la explicación sea la correcta. Claro. María, tenemos preguntas, ¿verdad? Que se nos va el tiempo porque nos estoy estamos liando. embobados. No, Sí, estamos sí. embobados escuchando. Pero tenemos preguntas también de nuestros Tenemos. invitados. Venga, vamos allá. Vamos allá. Muy rápidamente les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico falandodesaude@correotv.es, o si no, también saben que en Facebook y en Twitter nos encuentran. Doctor, Rafael de Santiago dice si un reconocimiento médico normal y corriente rutinario puede evitar problemas cardíacos. Por supuesto que sí. Por supuesto, vamos, tajantemente sí. Y de hecho se pillan un montón de ellos. No el 100%, claro, evidentemente, pero lo que comentaba antes, un chequeo en el hombre a partir de 40-45 años, por lo menos nos permite tener un elemento de comparación en el futuro. Está claro. Y esto para el médico, para la asistencia del médico es clave. El poder decir, este mínimo cambio en el electrocardiograma antes no lo tenía, ahora lo tiene. El hombre que te cuenta ahora estaba muy bien y de repente tuvo una molestia. A lo mejor no es nada. Bien. Una analítica y una toma de tensión. Es que no hace falta mucho más. Una consulta de 20 minutos. Sí. Consulta, contarle al médico lo que le pasa. Hacer un electrocardiograma y hacer una analítica completa Arreglado. es suficiente. Arreglado. Y la mujer, cuando tiene la menopausia. A partir de ahí. Es obligatorio. Debía ser reglado. Igual que hay todos estos protocolos que hay de los cánceres. Sí. Me llama la atención que no exista un screening similar. Claro. Trinidad de Santiago pregunta si se aplican los mismos criterios de prevención en Europa que en América. Vamos a ver, grosso modo sí. Pero en América se muere más gente del corazón que en España y que en Galicia. Y la razón es muy clara. Y la razón, primero, hay más obesos, hay Votan más por fuera. hipertensos. Sin embargo, los estamentos oficiales esto lo tienen en cuenta y tienen medidas que nosotros no tenemos y que deberíamos de tener. Por ejemplo, en los alimentos es obligatorio que pongan la cantidad de colesterol que tiene un alimento, la cantidad de sal que tiene un alimento, la cantidad y tipo de azúcar que tiene un alimento. Solo simplemente con eso ya estamos haciendo mucho. Y con otra cosa, Antonio, si me permites, y es que después que leamos las etiquetas nosotros, Bueno, porque claro. si no, de poco nos sirve. Efectivamente. María, ¿qué nos toca ahora? Pues nos toca tu examen semanal. Va, pues será facilito esta vez, seguro. Tiene cara de buena hoy. A veces el tener cara de buena esconde mucha maldad, pero bueno, no es el caso. No es el caso, Ignacio. ¿Glucosa o fructosa? ¿Qué es más saludable o qué nos hace más daño?
Ah, bueno, pues es muy fácil de responder. Son saludables las dos, en su justa medida. Lo que pasa es que hay estudios recientes que dicen que la fructosa es capaz de movilizar el colesterol en el hígado, como decía antes el doctor Amaro, de una manera superior a lo de la glucosa, y que entonces en algunos pacientes que toman mucha fructosa, pues tienen el colesterol un poco más alto y eso puede levantar alarmas. Miren ustedes, esto es lo de siempre, lo que decía el padre Hipócrates, el veneno está en la dosis. Entonces, la fructosa es buena en su dosis adecuada y la glucosa es buena en su dosis adecuada. Los excesos en ambos casos pueden ser fatales, así que dejémosle de tonterías. A ver, ¿qué ocurre? Que la glucosa es de utilización más inmediata y, por tanto, si no la consumimos, se acumula más rápidamente. Y entonces, como le echamos azúcar a todo, resulta que, miren, yo sabe lo que les diría, y además me gustaría que me oyeran las autoridades sanitarias. Yo prohibiría en los colegios que hubiera máquinas expendedoras de bebidas carbónicas. Tendrían que ver ustedes la cantidad de azúcar, exceso de azúcar, naturalmente, que llevan esas bebidas. Algunas incluso pretenden ser buenas para los que practican deporte. Y cuando uno lee, como decía el doctor Amaro, el contenido de las etiquetas, se echaría las manos a la cabeza. Una sola botella de Coca-Cola, y digo Coca-Cola por poner una marca, por poner un ejemplo, yo me echo las manos a la cabeza viendo los niños que se pueden beber hasta 1 litro de Coca-Cola al día. Cuando 100 centímetros cúbicos de Coca-Cola, es decir, un vaso de Coca-Cola, multiplica por 10 la cantidad de azúcar recomendado para un niño. Esto es una puñetera barbaridad. ¿Cómo no vamos a tener obesos? ¿Cómo no vamos a tener enfermedades cardiovasculares? Pero bueno, no era esa la pregunta. La respuesta es glucosa, fructosa, sacarosa, que es la fusión de los dos, en su justa medida. Y no se preocupen, si azúcar le metemos al cuerpo por todas partes, azúcar se enteran por todos los lados, no nos va a faltar azúcar. Entendido. Pues ahora, si te parece, nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Me parece. Hola, soy Miriam Parracho, enfermera de HM Rosaleda, y vengo a hablarles de nutrición en la diabetes. La alimentación, así como el tratamiento farmacológico y el ejercicio, es un pilar fundamental para el control y manejo de la diabetes. La dieta debe ser equilibrada y compleja. Debe aportar las necesidades calóricas necesarias para el mantenimiento o reducción del peso en un adulto. Debe proporcionar un desarrollo adecuado en niños y adolescentes y aumentar las calorías necesarias en el embarazo y la lactancia. Así debe ayudar a prevenir o tratar complicaciones a largo plazo y a corto plazo, como la hipoglucemia. Debe proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de nuestro organismo. Asimismo, se recomienda que la ingesta sea más o menos de 3 o 4 piezas de fruta diarias, de 4 a 5 vasos de agua al día. Los productos farináceos deben de ser de 4 a 6 piezas por día. Las carnes, pescados y verduras y legumbres deben ser 2 veces por día. Y se debe reducir el consumo de sal y aumentar el consumo de fibra. Y hemos acabado por hoy de contarles cosas que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, pero nos queda todavía mucho que hablar al respecto, con lo cual, además de despedirle al doctor Antonio Amaro, le voy a rogar que sea tan amable de volver otro día con nosotros. Faltaría más. Yo encantado, y además me enrollo como una persiana. Y lo bien que nos lo pasamos nosotros y lo que aprendemos, si no hay como traer a gente que sabe, qué caramba. María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más. Muchísimas gracias. Ya voy a avisar a todas las mujeres para que estén atentas y vayan al médico, que no lo piensen y vayan. Efectivamente. Que den el coñazo. Eso. Sí, que sean pesadas. Que sean pesadas. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Les esperamos la siguiente, porque nosotros no pintamos nada aquí si ustedes no están. Así que hasta la semana que me viene, siempre mi mejor consejo y mi mejor deseo. Salud y suerte.
por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.